Hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde, ¿me escuchan? Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más a ver si alguien más se logra conectar a este webinar. Un minutito más y yo creo que empezamos con este tema muy interesante que traigo a propuesta el día de hoy en esta campaña contra el Día Mundial del Tabaco. Entonces esperamos a ver si alguien más se puede agregar a la plática y si no, empezamos. Bueno, pues creo que estamos ya algunos de los participantes o un buen número de aforo para iniciar. El día de hoy con apoyo de y agradeciendo la invitación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social que nos ha brindado la oportunidad de participar y platicar con ustedes un poco acerca de el impacto y la importancia del tabaco en la población actual. Es importante que el día de hoy podamos hablar un poco acerca del tabaquismo. Hoy que hacemos un poco de conmemoración y recordando un poco el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, pues vamos a hablar, yo soy el doctor Miguel Ángel Reyes Guzmán, el día de hoy traigo una pequeña presentación acerca de los puntos claves que yo considero que son básicos para la prevención, la concientización y el abordaje del uso del tabaco a nivel mundial. Eh, Mi primera diapositiva la centro un poco en cuanto a los objetivos de la presentación. Básicamente, el impacto que buscamos con ustedes, pues es tratar de sensibilizar un poquito acerca de los daños del hábito tabáquico, también mostrar un poco acerca de las estadísticas que sabemos a nivel nacional y así a nivel mundial, y promover un poco acerca de la prevención y sobre el hábito tabáquico. A manera inicial, pues vamos a ver un poquito acerca de toda esta introducción. Creo que es muy importante y pertinente saber qué es el tabaco. Básicamente, es importante recordar que es una planta, la cual la tenemos de manera natural y es muy producida a nivel mundial y en nuestro país no es la excepción. Es una planta de la especie Nicotiana tabacum, que es una hoja que contiene nicotina, una de las principales sustancias que generan adicción con el hábito tabáquico. Y a lo largo de la historia, pues el proceso artesanal de su desarrollo y su creación es el secado de las hojas, la fermentación
y que se utilizan principalmente de manera recreativa para fumar a través de cigarrillos, de puros, pipas, pero también en algunos otros países tienen el contexto donde lo pueden aspirar, lo pueden llegar a masticar. A pesar de que es una planta que se obtiene de manera natural, pues actualmente tiene un proceso químico, el cual tiene pues grandes distorsiones y que son gran causa de lo que nos mantiene el día de hoy platicando acerca de este tema, que tiene que ver un poco en el contexto de las complicaciones o el gran daño que produce a nivel de la población en general y que es algo que pues que no es es muy importante abordar. ¿Qué es el cigarrillo? Una vez que conocemos cuál es el tabaco, es importante saber qué es el cigarrillo. Este básicamente es un producto que está hecho a partir de las hojas del tabaco, que estas son ya sea por un proceso químico, No, serían pues tanto secadas, no, tanto tú no tu derecho, trituradas, y entonces esta básicamente va a estar envuelta en un papel delgado que está diseñado como si te especialmente fueras a jugar, para el papá. uso de los fumadores, que esta básicamente va a tener cuatro componentes principales. El tabaco, que es la sustancia que con mayor frecuencia utilizamos, que es la principal fuente de nicotina, que como lo veníamos presentando en las diapositivas previas, tiene una alta carga mente adictiva, tiene un envoltorio de papel que básicamente está formado por papel arroz y un filtro que actualmente ya se utiliza en la mayoría de los cigarrillos. Reconocemos que previamente Ponle había una foto y así. cigarrillos Así de tomamos filtro una foto. y que estos, a pesar de estar dentro de la composición del tabaco, no eliminan los componentes Creo que nada tóxicos más vale que que esté pueden uno generar conectado. algún daño mayor y los aditivos químicos, que esto, eh, a contrapartida de la sustancia natural del tabaco, pues tienen, no Escuché un mejoran perro, el es sabor, no regulan la combustión y aumentan la absorción de nicotina. Entonces, Sale de es Leslie importante saber la Putlanán, composición apaga de tu. todo esto. Una vez que nosotros hablamos acerca del tabaco, es importante saber que la composición del cigarrillo tiene más de 7.000 sustancias químicas, entre ellas la nicotina, que es la que principalmente causa adicción, además del alquitrán, que tiene una gran cantidad de sustancias cancerígenas, el monóxido de carbono, que esto va a tener un efecto a nivel metabólico, que principalmente lo que va a hacer es disminuir la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno y que va a generar de manera subsecuente grandes mecanismos que no son identificados a simple vista, pero que generan un gran cambio en el comportamiento orgánico. También, además de esto, está conformado de metales pesados, principalmente como son el arsénico, el plomo y el cadmio, y que aparentemente un cigarrillo que no tiene un tamaño más de 10 centímetros tiene gran cantidad de sustancias que, a decir verdad, pues ahora conocemos el gran daño que puede causar a nivel del organismo. Existen diferentes daños que se pueden provocar a partir del uso crónico del tabaco. Dentro de los principales daños que puede generar, hay diferentes afectaciones a nivel cardiovascular y en diferentes órganos y sistemas. Dentro de los principales y más estudiados en la época moderna es el alto impacto que tiene a nivel del sistema cardiovascular. Lo vemos actualmente y comúnmente en medicina, el cual genera pues un aumento importante en la frecuencia cardíaca. Consideramos todos los usuarios de tabaco que al fumar un cigarrillo nos relajamos cuando el efecto orgánico del tabaco es completamente distinto, produce taquicardia, nos produce de manera subsecuente elevación de la presión arterial y produce un efecto que es un efecto vasoconstrictor, que básicamente, como lo muestro en la diapositiva, produce un estrechamiento, un fenómeno fisiológico que produce una contracción de las arterias y esto también pues nos ayuda nos provoca una elevación de la presión arterial y un fenómeno que afecta la circulación de manera general a nivel cardiovascular, en sistema cardíaco, a nivel de las arterias coronarias y a nivel de las arterias de los vasos periféricos. Además, a nivel del sistema respiratorio nos produce grandes efectos nocivos para la salud, como son irritación de las vías aéreas, nos produce un proceso tusígeno, una tos crónica y dificultad para respirar, y también nos disminuye la capacidad pulmonar y que se ve reflejado en la capacidad física para realizar las actividades día a día, las actividades recreativas que se ven más limitadas por todo este hábito tabáquico. A nivel del sistema nervioso, pues genera una sensación de alerta, produce un estímulo
una sensación de hiperactividad y posterior pues produce un efecto secundario de relajación, que este efecto es el que más se refuerza con los niveles adictivos de los pacientes. Y a nivel de la oxigenación, pues el monóxido de carbono tiene, como bien lo sabemos, un gran daño al reducir principalmente la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno. Como lo vemos, pues no es nada despreciable los efectos que genera de manera inmediata. Es decir, yo prendo un cigarrillo y todos estos fenómenos están pasando a nivel orgánico. Además de esto, pues hay consecuencias inmediatamente visibles. Nosotros lo logramos reconocer en la población general. Vemos los pacientes que tienen un consumo crónico de tabaco, el mal aliento que pueden llegar a generar. Es muy fácil reconocer a las personas usuarias de tabaco. Puede generar también irritación a nivel ocular por el humo que se genera, y también puede generar pigmentación en el bigote en los pacientes, también en los dedos, que podemos reconocer de manera muy sencilla en pacientes crónicos. Todos creo que hemos convivido con alguna persona que fuma, y a distancia es perceptible y es muy altamente reconocible qué pacientes son o qué personas son altamente usuarias de tabaco. Así como existen daños a corto plazo, también el hábito tabáquico genera daños a largo plazo. Dentro de los principales y más importantes, que son el motivo de estas campañas en cuanto a la prevención del hábito de tabáquico, son los daños respiratorios, que como bien sabemos, la población general y el personal de salud produce un daño importante a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. Dentro de esto, a nivel respiratorio, tenemos el gran riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, que esta es la principal causa de muerte que está demostrada a nivel mundial en pacientes fumadores, y que es muy importante reconocerlo. Además de esto, no solo el cáncer que puede provocar, sino la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que genera, como bien lo hemos mencionado, el enfisema y bronquitis crónica, que hace a los pacientes dependientes de oxígeno suplementario, tener que utilizar dispositivos o requerir oxígeno de manera permanente, así como la presencia de infecciones respiratorias recurrentes, como hemos visto en las diferentes pandemias, pacientes que tienen infecciones neumónicas recurrentes, que tienen problemas respiratorios atípicos asociados al gran daño pulmonar que tiene. Y a nivel cardiovascular, pues el impacto a nivel del infarto, que es importante. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de mortalidad, no solo en México, sino en el mundo, y que estas, pues el infarto agudo del miocardio tiene un impacto, el uso del tabaco, importante a este nivel. Entonces, es importante reconocer que al yo estar consumiendo un cigarrillo, tengo un efecto de manera pronta con los mecanismos que mencionábamos en las diapositivas previas, y también tengo un daño a largo plazo. Es decir, yo puedo sentirme bien, puedo sentir un efecto placentero, pero no quiere decir que no esté provocando algún daño a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Además del daño asociado al infarto agudo del miocardio, también el daño asociado a un evento vascular cerebral, es decir, derrames cerebrales que pueden condicionar la muerte del paciente, o también el limitar las actividades físicas y la restricción o la imposibilitación para reincorporarse a las actividades cotidianas. Y además la enfermedad a nivel de vasos periféricos, la insuficiencia arterial periférica, pacientes que tienen que ser sometidos a procedimientos por el daño a nivel de la circulación. Y en esta gráfica les muestro un poco así lo perjudicial que es el tabaco, el incremento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular o eventos vasculares cerebrales, tanto por género. Vemos que aquí en hombres, en los pacientes que tienen hombres y mujeres, hay hasta un 48% del riesgo de incremento en hombres, y hasta un 57% del riesgo de padecer una enfermedad coronaria, una enfermedad cardiovascular, y más de un 30% de riesgo asociado con el uso de tabaco en mujeres. Entonces, nada despreciable, y unas cifras pues realmente impactantes, que tienen un efecto muy importante, y que es importante primero concientizarnos nosotros, y también concientizar a la gente con la que convivimos día a día, y si estamos dentro del sector salud, pues el apego a esto, y el concientizar a los pacientes usuarios de tabaco. Los daños a largo plazo, también tenemos, como lo veíamos, el cáncer asociado al tabaco, como lo mencionábamos en las diapositivas previas, el cáncer de pulmón,
pues es el principal que puede afectar, pero también existen otros efectos cancerígenos a nivel bucal, a nivel de cáncer de lengua y también cáncer de garganta, que tampoco son nada despreciables las cifras y la frecuencia de esto, cáncer gástrico, cáncer esofágico y además de cáncer a nivel de otros órganos y sistemas como a nivel riñón, vejiga, páncreas y cáncer cervicuterino en mujeres. Y otros de los efectos crónicos que genera el uso del tabaco, el envejecimiento prematuro, la disminución de la fertilidad tanto en hombres como mujeres, el desarrollo de problemas a nivel óseo como la osteoporosis y fracturas óseas que pueden ser más frecuentes y mayor riesgo de padecimientos gastrointestinales como enfermedades digestivas o el desarrollo de úlceras gástricas. También es importante reconocer que ya una vez que vemos los riesgos que puede Sí. tener el cáncer, pues No, tenemos el video, ¿no? tienen No, tengo que dar tan video, sí tengo que dar esta. Es decir, los fumadores, está reconocido en las empresas y está en una encuesta que encontramos a nivel mundial, está una encuesta realizada en España, los fumadores tienen un promedio de vida 10 años menor que los no fumadores. Entonces, si tenemos una esperanza de vida alrededor de 80 años, pues 10 años menos vamos a tener de vida si utilizamos si tenemos un uso crónico de tabaco. Y el riesgo de muerte prematura es 2 veces mayor en fumadores habituales. Y todo esto, por lo que mencionábamos, asociados a accidentes cerebrovasculares, también a enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. Y entonces es importante y de mucho impacto esta gráfica que les muestro acerca que habla del porcentaje de fumadores por edad. Vemos que la mayor prevalencia de tabaquismo lo encontramos alrededor de los 25 a los 65 años, que pico máximo más o menos entre los 25 a los 44 años, donde la mayoría de la población está en una etapa pues productiva. Entonces, pacientes que tienen un hábito crónico del tabaco, que desde estas edades tempranas empiezan a generar una adicción, con una adicción de más de 20 años, pues todas las consecuencias que podemos tener. Entonces, tiene un impacto importante a nivel social y en cuanto a la edad productiva, mayores problemas de infertilidad a los que nos enfrentamos actualmente, mayores enfermedades cardiovasculares, mayores eventos cardiovasculares. Entonces, tiene un gran impacto esto. A largo plazo, como lo mencionábamos, el daño, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular periférica y no solo el cáncer, sino la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace el incremento de la necesidad de atención en salas de urgencia y en la atención primaria y en la atención de especialidades en todas nuestras unidades hospitalarias. Entonces, una manera de ayudar a nuestra población o de ayudar a nuestros servicios de salud es evitar esto. Qué fácil es el intentar el abandono del uso de tabaco y si ni siquiera lo utilizáramos, pues no tendríamos esta exposición a este riesgo de enfermedades. A nivel del embarazo también tiene un gran impacto. Es importante reconocer que cada vez las mujeres tienen un incremento en el hábito de tabaco, ya una relación más similar al uso de hombres y que puede tener efectos tanto en la madre como en el producto, que principalmente a nivel de la madre, pues mayor riesgo de infertilidad. Vemos cada vez pacientes más jóvenes con dificultad para embarazarse. Tenemos también un incremento de complicaciones en la hora del parto, como una placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y mayor riesgo de ruptura prematura de membranas, que son complicaciones que generan un riesgo pues materno-fetal muy importante. A nivel del feto, pues puede producir restricción en el crecimiento intrauterino, puede generar al nacimiento niños con bajo peso al nacer, un riesgo aumentado de parto prematuro, también de mayor riesgo de muerte fetal o abortos espontáneos y también alteraciones en el desarrollo cerebropulmonar. Y en la infancia, pues una vez que los niños se encuentran en su edad escolar, en su edad básica, tienen mayor riesgo de muerte súbita, mayor incidencia de infecciones respiratorias o problemas a largo plazo en el aprendizaje y entonces esto genera pues un gran daño en cuanto a las mujeres que fuman durante el embarazo. Otro efecto importante es el tabaquismo pasivo. Todos convivimos en algún momento con algún fumador y esto tiene que verse reflejado con dos tipos de humo, tanto el humo exhalado y el humo en la punta del cigarrillo. El humo exhalado es el que el fumador nos proporciona al medio ambiente y el humo de la punta del cigarrillo que también tiene altas concentraciones tóxicas y bueno, en los adultos nos puede generar un aumento en el riesgo de cáncer pulmonar
una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares y pues tos, irritación, tanto en garganta y también irritación ocular. Y a nivel de los niños, pues nos puede generar un incremento en las infecciones respiratorias, pacientes que desde edad temprana son asmáticos, que tienen problemas de infecciones recurrentes a nivel del oído medio y también pues hay un riesgo incrementado de muerte súbita del lactante tan solo por estar conviviendo con usuarios crónicos de tabaco. Esto también es importante porque el uso del tabaco no solo tiene un impacto en la salud cardiovascular, sino que también genera un impacto económico. Es decir, a nivel de instituciones de salud nos genera un mayor gasto en cuanto a campañas para salud pública, un mayor gasto en los niveles de atención de salud en pacientes con afectaciones cardíacas, pulmonares y vasculares periféricas y en tratamientos crónicos en pacientes con cáncer a consecuencia de este tipo de factores de riesgo y también pues la falta de productividad, como lo veíamos en las diapositivas previas, los pacientes en edad reproductiva o en edad activa son los que mayor cantidad de cigarro fuman. Entonces, también un impacto en la economía familiar y entonces donde vemos que al menos a nivel Latinoamérica, tanto en Argentina, en Bolivia, Brasil, en México, el uso del tabaquismo genera un 10% del porcentaje de todo este costo económico de las enfermedades a nivel general. Entonces, nada despreciable, un 10% que tiene un impacto pues alto en cuanto a gastos en sector salud. Existen diferentes campañas que se han diseñado a través de la OMS y de otras instituciones de salud pública, que son un plan de estrategias que se generan para la prevención del uso del tabaco. Básicamente, las estrategias en prevención de la población, que hemos visto el incremento en el impuesto del tabaco, que esto va a reducir el consumo del tabaquismo, la prohibición, la publicidad y la promoción tanto como los etiquetados que ahora logramos ver en los supermercados, las portadas de los empaques de cigarros, que pues tienen imágenes impactantes acerca de la gran letalidad que tiene, y pues las leyes implementadas actualmente de los espacios 100% libres de humos de tabaco, en la educación y la concientización, como la campaña que hacemos el día de hoy, de la cual agradezco se hayan conectado, también los programas de prevención en escuelas, en las campañas masivas y en las promociones de mejora de hábitos de estilo de vida y también en cuanto al apoyo de fumadores, las clínicas de antitabaco que se han generado, el uso de parches, de chicles, tanto la terapia de acompañamiento psicológico y los grupos de apoyos comunitarios, así como la regulación de los nuevos productos con el control de cigarrillos, la regulación de algunos dispositivos similares al uso del tabaco que también tienen una relación importante con enfermedades cardiovasculares y pulmonares, pero que bueno, que a grosso modo es alguna de las estrategias que se han implementado. Y bueno, como los beneficios del dejar de fumar en pacientes fumadores, sabemos que después de nosotros haber fumado nuestro último cigarrillo, 20 minutos después, la presión arterial y el ritmo cardíaco empiezan a normalizarse. 24 horas después, disminuye el riesgo de infarto agudo del miocardio y los pulmones empiezan a generar mecanismos de protección y además de esto, después de las 48 horas de fumar, podemos recuperar nuestra capacidad para oler, para tener propiedades básicas al saborear, la nicotina desaparece del organismo. A los 15 días después del abandono de hábito del tabaco, podemos mejorar la circulación sanguínea, que esto disminuye la dependencia hacia la nicotina. Por eso es que es importantísimo los primeros meses del hábito de tabaco, porque sabemos la alta adicción que genera la nicotina y que a los 2 meses después podemos generar una mejor presión arterial y después de los 6 meses, pues podemos consolidar una conducta donde los pacientes pueden generar el hábito del tabaco. Entonces, a grandes rasgos, pues esta es una pequeña presentación y una pequeña invitación que yo hago el día de ustedes para pues fomentar tanto en ustedes si tienen un hábito tabáquico, en familiares de primera línea, amistades y pues si estamos en un sector de salud, pues poder orientar a la población en general para saber qué es lo que pasa cuando yo fumo y qué es lo que yo puedo llegar a prevenir. Entonces, sin más, pues quiero agradecer infinitamente que nos hayan apoyado en este día, porque es un poco complicado, su participación
participación y poder compartir con nosotros estos momentos. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o quiera dar una aportación a esta charla. Gracias, doctor Reyes. Me gustó mucho su exposición. Yo tengo una pregunta. En la cuestión de la suspensión del tabaco, ¿cuántos años después de suspender el tabaco usted considera que el riesgo para enfermedades cardiovasculares disminuya significativamente? Le agradezco mucho la pregunta, doctor. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Pues sí, es una pregunta importante porque creemos que al abandonar el hábito tabáquico de manera inmediata, nuestra vida regresa a la normalidad. Y no, existe un proceso largo, un proceso importante, en donde básicamente en los estudios que se han realizado a nivel cardiovascular, reconocemos que después de 5 a 10 años del hábito del consumo de la suspensión del hábito del consumo del tabaco, podemos empezar a disminuir el riesgo cardiovascular que puede generar. Hay disminución de efectos inmediatos, pero para una reducción importante se supone o está estipulado en los artículos que se han encargado de esta investigación que en 10 años posteriores podemos pensar en que hay una reducción importante del riesgo cardiovascular asociado al uso crónico del tabaco. No sé si en el foro alguien más quiera participar con nosotros, alguna duda, algún comentario. Gracias, doctor. Veo que creo que no sé si sirva su micrófono de Erika, pero comenta que si es más dañino el vapear o el fumar el tabaco. Sí, es una buena pregunta. Agradecemos a Erika por su participación. Si bien el tabaco tiene más de estas 7.000 sustancias activas que vemos, que altamente cancerígenas y adictivas, el uso de los vapeadores es un gran problema de salud pública que actualmente nos aqueja y es importante reconocerlo porque es algo que nos llegó de golpe y existen actualmente nuevos estudios que han abordado el uso de los vapeadores. Si bien no hay una regulación sanitaria que se había generado en cuanto al uso de este tipo de dispositivos, sabemos a nivel pulmonar que generan pues inflamación y hay un daño pulmonar crónico también asociado a esto. Entonces, ahora que se encuentran corriendo estudios en este sentido, creo que vale la pena de manera inicial no usarlos porque es poca la evidencia que tenemos, pero es alto el daño que se ha demostrado en la poca evidencia que hay. Entonces, la sugerencia siempre es, pues es un factor de riesgo adquirido, entonces es persona dependiente. Entonces, la sugerencia es evitar de alguna manera este tipo de sustancias. No sustituyen el tabaco y no sabemos todavía efectos a largo plazo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna otra aportación, alguien que nos quiera compartir su experiencia, si convive con personas fumadoras, si han participado en alguna campaña o alguna aportación que podamos hacer nosotros para apoyar o implementar en el sector salud. Bueno, pues creo que no tenemos más participaciones durante esta charla y yo pues no me queda más que agradecer a todos por acompañarnos. Creo que al final logramos completar un aforo importante de participantes y pues agradecerles mucho que nos acompañen el día de hoy y pues estamos a la orden, los datos están dentro del fin de la presentación, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier información que podamos compartir, vamos a crear un foro donde podamos participar todos y podamos compartir ideas acerca de esto. Entonces, nos recordemos el Día Mundial sin Tabaco. A los que fuman y están presentes, ojalá logremos algún impacto benéfico entre ustedes y quienes no, pues si tienen familiares cerca o alguien conocido que es un fumador, pues mejor invitarlo a dejar de hacer este hábito que es perjudicial y nada benéfico a nivel cardiovascular, a nivel cerebrovascular y también a nivel vascular periférico. Entonces, sin más, les agradezco que tengan una bonita y excelente tarde, un bonito domingo y muchas gracias por su participación. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, doctor.
Entonces,